Pues gracias por esa bienvenida tan divertida. Bienvenido, Emiliano Monge, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Irma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto conversar contigo, Emiliano Monge, sobre la superficie más honda. Desde Arrastrar esa sombra no había visto yo un libro de cuentos tuyos, ¿cierto? Ciertísimo. Sí, pasaron, después de publicar Arrastrar esa sombra, pasaron 3 novelas y hasta ahora regresé al cuento, ¿no? 3 novelas muy exitosas, hay que decirlo. 3 novelas que ganaron premios. A su manera. Ah, no, claro que sí. Y ahora vuelves al cuento. ¿Por qué vuelves al cuento, Emiliano? ¿Cómo vuelves al cuento? ¿Y cómo fue para ti este tránsito otra vez, no? Mira, la verdad es que lo extraño es no haber vuelto antes, porque cada vez que me metía en una novela, durante el tiempo de trabajo estaba siempre seguro de que terminando iba a volver al cuento. Terminaba una novela y empezaba otra y me volvía a convencer a mí mismo de que acabando iba a volver al cuento y volvía a meterme en otra novela. Entonces pasó mucho tiempo, tiempo en el cual muchas ideas para cuentos, muchos temas que pensaba trabajar en cuento, iba archivándolos. Por una razón particular, muy personal, que es que sigo trabajando con muchos temores cuando me siento a escribir. Y uno de ellos es que me da mucho miedo estar en dos universos, en 2 géneros. No sé trabajar, si estoy en una novela, no sé al mismo tiempo estar trabajando cuento, ¿no? Y me daba mucho miedo perder el tono, la arquitectura de la novela. Y entonces hasta ahora que después de Las Tierras Arrasadas por fin me metía a pensar la antología de cuento, porque además yo creo que me interesan las antologías de cuento que son un universo cerrado, como las novelas son también un universo cerrado. No claro, me interesan las antologías que se forman de cuentitos sueltos. Sí, por supuesto. Y todos estos cuentos de la superficie más honda tienen además una unidad. Yo diría, esta unidad que tiene que ver con la extrañeza, la superficie más honda, porque la primera lectura de los cuentos es difícil. A veces, no sé si la palabra te suene, pero de repente parecen crípticos, sí, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, como sucede en general también con mis novelas, ¿no? Ahí, se confunde de pronto, hace mucho tiempo se empezó a confundir la idea del lector con el espectador, ¿no? Y el lector no es espectador. Exacto. El lector se le debe exigir, en su condición de lector, que ponga de su parte en el acto de la lectura tanto como el escritor, ¿no? Entonces son cuentos y novelas complejas que exigen al lector, porque así he decidido que lo sea, porque así es la literatura que me interesa. Y después, como dices, hay un universo que los unifica, hay como una espina dorsal que es, entre otras cosas, por ejemplo, la violencia, pero la violencia tratada de otra forma. En El cielo árido, la violencia era el personaje de la novela, ¿no? Era una historia de la violencia. Después, en Las Tierras Arrasadas, es la historia de unos personajes determinados por la violencia, y ahora es más una violencia que no se ve a primera vista, que está como enredándolo todo, que determina de alguna manera el devenir más que el suceder, ¿no? Yo diría que es una violencia que les cae de sorpresa a los personajes. Sí. De repente. Hay cuentos como el de Paola y el otro muchachito, que de repente cae de sorpresa la violencia. Incluso el primer cuento también, este hombre que va a visitar a su novia a un pueblo y termina, y lo voy a decir porque para que se les antoje y compren el libro y lean los demás cuentos, y termina brutalmente golpeado, violado incluso. Bueno, la violencia es un elemento, como bien dices, que ha estado en todos tus libros, ¿no? Y sin embargo, en este caso, en el cuento, digamos que yo pienso que la novela te exige elegir con mucho cuidado qué se dice, ¿no? Sí. Y en el cuento la exigencia es elegir con mucho cuidado qué no se dice, ¿no? Qué vacíos dejas, y la violencia siempre está antes o después del cuento. Son finales muy abiertos, entradas también muy abiertas, y lo digo porque ahora que mencionas ese cuento en particular, no es evidente el asunto de la violación. No, sin embargo, no. Dependiendo mucho de los miedos de cada uno, se elige qué sucedió con ese personaje. Ya van algunas personas que me dicen que hubo una violación, otros me dicen otra cosa. Yo mismo no sé, el cuento termina antes, cuando algo
terrible puede suceder, ¿no? Y hay otro cuento, por ejemplo, el de un padre que lleva a un hijo al hospital a que lo operen, y ha habido una lectura muy masculina de varios hombres que lo han leído que me han dicho, ¿cómo puede ser que el padre castre al hijo? Y eso tampoco es claro que suceda. Es decir, hay un final también abierto en ese sentido, ¿no? Que implica entonces que las violencias que cada uno cargamos, las violencias que están detrás de la violencia evidente que está tomándolo todo, la violencia del narcotráfico, en el país, sí, del narcotráfico, del crimen organizado, esta violencia que lo llena todo, que además de insensibilizarnos, está también haciendo una cosa que es peor, que es ocultar esas otras violencias, que son las que yo trato de rescatar o hablar de ellas en estos cuentos, ¿no? Cómo nos relacionamos con esas violencias más íntimas, más profundas, más antiguas, cómo olvidamos que la miseria es una violencia, la peor de las violencias, la desigualdad es otra de las violencias realmente preocupantes y que lastran más a este país, ¿no? Emiliano, ¿cuándo se presenta el libro? Por favor, invítanos, todos queremos ir. El libro se presenta el próximo martes, 21 de febrero, a las 7:30 de la noche en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, con dos escritoras que yo admiro mucho y que estoy muy contento que hayan aceptado, que son Fernanda Melchor y Verónica Gerbes. Pues ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, Emiliano Monge. Muchísimas gracias.